Muy bien, esta enseñanza la he titulado Seamos Jesús. Y quiero leerles algo que les envié en la mañana, que escribí precisamente como a las 7 de la mañana. Pónganle mucha atención, esa es la introducción. El mundo no necesita una iglesia que se parezca a él, esto es al mundo, y que el énfasis esté enfocado en que sea divertida, atractiva y agradable al gusto mundano. Jesús dejó en claro que su reino no era de este mundo. Por lo tanto, también dijo respecto a su iglesia: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y con gran liderazgo finalmente dijo: no pido que se quiten del mundo, sino que se guarden del mal. Vivimos en una sociedad que no necesita de más mundo cuando se trata de presentar a Jesús. No soy puritano ni extremista religioso. Solo quiero ser lo más congruente posible con el mensaje que predico. Si para ganar almas tengo que reducir la calidad del mensaje y adulterarlo, prefiero ser un mártir parecido a los de la iglesia primitiva y morir quemado, azotado o entre leones antes que salvar mi vida por agradar a unos cuantos y dejar de decir la verdad. No fuimos llamados a tener grandes congregaciones, aunque las podemos tener. Fuimos llamados a predicar a Cristo y a este crucificado. En este sentido, el éxito ministerial o de una agrupación como la nuestra no se califica por la cantidad de gente, sino por la calidad del mensaje que se predica. Al final, nuestra tarea es presentar una iglesia sin mancha y sin arruga, no una iglesia manchada y destrozada. Que la gente deje de asistir a una iglesia porque no le gustó la palabra expuesta sin adulterar no es ningún problema. Lo preocupante es que muchos dejan de asistir porque no les gustó que no haya estacionamiento, o porque no hay refrigeración, o las sillas son incómodas, o la reunión dura demasiado, o no pasan camiones cerca, o no hay guardería para niños, o se cantan muchas alabanzas. Eso sí preocupa. Si usted viene a Comunidad de Fe, prepárese para escuchar la verdad, y esa verdad le hará verdaderamente libre. Tal vez esta mañana el mensaje que escuches, tal vez lo acabo de mencionar, no sea un mensaje agradable, pero es que el mensaje de la palabra es como las inyecciones. A nadie o a muy pocos les gustan las inyecciones, pero son necesarias, porque las inyecciones tienen un efecto mucho más rápido que un medicamento en pastillas o tomado o disuelto, perdón. Pero una inyección es más penetrante, más poderosa y más efectiva. ¿Pero a quién le gustan las inyecciones? A nadie, pero son necesarias. La iglesia de Jesús, que somos nosotros, fuimos llamados o fuimos puestos en esta tierra para predicar un evangelio que está directamente relacionado a mantener en esta tierra un modelo de vida exitoso, un modelo de vida que puede fructificar en las arenas más empolvadas o estériles. Cuando entra el mensaje de Jesús y la persona lo recibe con toda su alma y con todo su corazón, así esté desértica sus emociones o sus pensamientos, el desierto empieza a florecer, empieza a tomar vida. Lo que estaba destruido empieza a formar un totalmente y diferente forma o apariencia de vida, porque Dios es experto en crear del caos o de la nada, convertirlo en un poderoso y maravilloso o majestuoso paraíso. Pero dentro de esta sinfonía de palabras, quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2,
versículo 5. ¿Lo tienen? Dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Esto que voy a declarar a continuación puede crear un conflicto en tus ideas, pero es mejor que cree un conflicto para abrir una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, no cuando no estuvo, cuando Él estuvo en esta tierra, cuando Él se humanizó, siendo Dios, se hizo hombre, en condición o en la condición de hombre, donde está manifestado en sus 4 biografías en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan y lo ves desde la perspectiva que te voy a comentar, va a cambiar tu forma de ver a Jesús. Porque en los 4 evangelios, no en los otros libros, ni en las cartas, ni en el Antiguo Testamento, en los 4 evangelios, Jesús como hombre, siendo Dios y siguiendo siendo Dios, pero en forma de hombre, Él en los 4 evangelios, y voy a hacer énfasis, mientras estuvo caminando entre nosotros como hombre, Él en esos 33 años y medio no vino para que lo adoraran. Jesús vino para que lo imitáramos. Y durante 33 años y medio, Él modeló un estilo de vida extraordinario. Él no vino a impactar al hombre. Él no vino a que la gente, las mujeres o los hombres, miraran al Dios hombre de una forma lejana. Si Él hubiera querido eso, entonces se hubiera transfigurado como se le transfiguró solo a 3 de sus discípulos cuando se llenó y se bañó de luz. Pero cuando estaba cercano a la gente, el Señor demostraba la naturaleza humana. Siendo Dios, le daba hambre, le daba sueño, le daba frío, le daba sed, lloraba. Y cuando los personajes religiosos a su alrededor notaban a ese hombre, para ellos un simple mortal, era imposible creer que un hombre tan parecido a nosotros fuera el Mesías, fuera el Rey del universo. Seguramente miraban su piel arrugada, sus manos gruesas de tanta carpintería. Tal vez los surcos de su rostro eran tan penetrantes porque al Señor le encantaba caminar entre las aldeas, caminar entre las avenidas de aquellas ciudades y de aquellos pequeños pueblos. Y era el maestro de la inclusión, porque durante 33 años y medio, nuestro Señor Jesús, al que por cierto adoramos, alabamos y exaltamos, durante ese tiempo Él mantuvo un anonimato de tal manera que Él nunca expresamente dijo: yo soy el Mesías. Solo en 2 pequeñas ocasiones ocultas, a la mujer samaritana, cuando ella dijo: algún día vendrá el Cristo, el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Jesús dijo: Él es el que habla contigo. Y cuando Marta le dijo: tú eres el Cristo, le dijo, junto con Pedro. Pero eran declaraciones ocultas. Cuando Jesucristo estaba en la barca, cuando subió al monte, cuando estuvo frente a Pilatos, nunca le dijo: no sabes con quién estás hablando, soy el Mesías. Y cuando Él hacía grandes milagros, Él no quería fama. Usted puede consultarlo en la Biblia. Él le decía al que sanaba, y no era una forma doble, ¿verdad? No era atrapar a la gente, que no lo digas para que lo digas. Él lo decía sinceramente: no le digas a nadie lo que te hice, guarda silencio. El Señor no vino a ser famoso, porque la fama
lo alejaría a él del individuo, de la persona de calle, de la persona de franja. Por eso él no quería convertirse en una celebridad, sino quería convertirse en el amigo del mundo. Por eso él dijo muchas veces en los 4 evangelios, el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre. Él se tituló a sí mismo el novio, se tituló a sí mismo el esposo, se llamó a sí mismo el pan, pero nunca dijo, yo soy el Mesías, aunque lo era. ¿Por qué? Porque si él dice que era el Mesías, entonces se alejaría su imagen de la gente, y en vez de que la gente lo mirara como alguien digno de imitar, lo iban a ver como alguien digno de celebrar. Y eso perdería el énfasis, el enfoque de su presencia durante su estadía en esta tierra. Porque Jesús en los 4 evangelios no vino para que nosotros lo admiráramos. Él vino para que nosotros lo imitáramos. No es el énfasis del pastor, es el énfasis de la Biblia. Y el énfasis de la Biblia es que Él se humanizó. El énfasis que acabamos de leer en Filipenses 2 es que Él se hizo hombre. No es un deseo de decir Dios se hizo hombre. Es un énfasis del cielo a decirle: humanos, yo fui como ustedes. Tuve sueño, tuve hambre, fui rechazado, me criticaron. Pero durante 33 años y medio les demostré cómo se puede vivir plenos y felices en medio de cualquier generación maligna y perversa. No perdí la paz, no perdí la compostura, me traicionaron y perdoné. Les estoy demostrando que en un cuerpo como el de ustedes, con emociones como las de ustedes, neuronas como las de ustedes, y un cuerpo con los huesos exactos como los de ustedes, se puede vivir en esta tierra plena y felizmente con 2 elementos importantes: haciendo la voluntad del Padre y siendo guiados por el Espíritu. No sé si me estoy explicando. El énfasis entonces de los 4 evangelios es poner en perspectiva a un Jesús que, aunque siempre ha sido Dios, es el Dios hombre, el Dios humanizado, que está aquí para darnos ejemplo. Ahora ponme atención. Nosotros, hablo a nivel personal, yo durante mi etapa de crecimiento espiritual miraba el énfasis de la gente por querer ser llena del Espíritu Santo, el énfasis por orar por enfermos y verlos sanar y que hubiera milagros, incluso una cierta competencia por adquirir poderes y por ser el más espiritual de la iglesia o del grupo juvenil o el de la alabanza o de maestros, no lo sé. Como que había una sed de querer ser admirados dentro de las 4 paredes, y un énfasis continuo en sentir poder, recibir poder. Y en esa competencia silenciosa y vana, los que no sentían nada se sentían menos y poco respecto a los que sí sentían. Poniendo un ejemplo práctico, que pasen todos al altar y 4 empiecen a temblar y a caer, y tú te quedes parado y digas: pues a mí no, yo no tengo poder, a mí Dios no me pone atención. Entonces empiezan las falsas manifestaciones. Si aquel se cayó, cuando me pongan la mano me dejo caer yo también, para que estemos iguales. Un énfasis continuo en recibir y sentir poder. Y en ese énfasis se llega a una conclusión: los hermanos quieren hacer lo que Jesús hizo, porque Él lo prometió: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, van a pisotear al enemigo. Entonces el énfasis es tener poder. Ese era el énfasis. Y la gente, y Jesús dijo: mayores cosas que yo harán. ¿Ves? Está escrito que vamos a hacer cosas más grandes que Él. Y ahí estuvo enfocada por muchos años, o hasta el día de hoy, en muchas personas, el poder manifestar el poder que Él prometió. Pero para poder hacer lo que Jesús hizo,
tenemos que ser como Él fue. Perdimos el énfasis del ser y nos enfocamos en el hacer. La gente quiere hacer lo que Jesús hizo y eso no tiene nada de malo, pero no quiere ser como Él fue. Quiere poner las manos sobre un enfermo o decirle a un paralítico, levántate. Eso es el hacer. Pero cuando se trata del ser, como Jesús, cuando alguien lo traiciona, no puede comer con Judas en la misma mesa, y el maestro lo hizo. Cuando se trata de ser como el maestro fue, no quieren ver a los ojos al Pedro que los traicionó y los negó. No se lo quieren ni topar. Y si se lo encuentran en la misma iglesia, ojalá no se le acerque ese hermanito porque ya le traigo ganas. No sé si me estoy explicando. Entonces queremos hacer, pero no queremos ser. Cuando empecemos a trabajar en ser como Él fue, porque Él nos modeló la vida, y nos enfoquemos en sus actitudes y en sus comportamientos, entonces casi estoy seguro que en automático empezaremos a hacer lo que Él hizo, porque lo que respalda lo que hacemos es lo que somos. Suena chistoso, ¿verdad? Pero hay personas que su énfasis está en hablar en lenguas, ¿verdad? Que controlen la que ya tienen es suficiente. Esa ya es una manifestación de fruto y de carácter. En vez de buscar lo sobrenatural, empecemos por lo espiritual en lo natural. Ser mejores personas, compasivos, amorosos. Ahora, lo que estoy diciendo no es, suena como que, oiga pastor, a ver, pero pues hay que recibir poder y el Señor nos va a tocar indudablemente. Vaya conmigo a Mateo 7:21. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está poniendo enfoque en que es más importante hacer la voluntad de Dios que decir una y otras cosas. Versículo 22, ponga mucha atención. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué Jesús está revelando? Que una persona, por los dones que son irrevocables, puede terminar echando fuera demonios y puede terminar siendo echada al infierno. Que aunque haya poder y manifestaciones, porque cuando ellos están diciendo, Señor, hicimos cosas como tú las hiciste en la tierra, profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos lo que tú hacías. Y la respuesta es concreta y clara. A ese grupo de llamados, de ministros, de obreros, de personas, de gente de años que predicaba, ahí está la filota de gente que hizo cosas, pero tenía arrogancia, soberbia, transparencia, que nunca manifestaron cuando venían a su presencia. Simplemente manifestaban lo que era la parte física, la parte aparente. Yo adoro, yo canto, pero por dentro estaban totalmente contaminados. Y para los que les sorprenda la historia, Jesús contó una parábola en Mateo. Y la parábola de Mateo habla de un grupo también de personas que vienen. Y cuando los ve venir el Padre o Jesús, desde lejos les grita, así me lo imagino: vengan y entren, benditos de mi Padre, les dice. Así que como que les abrió la puerta, pásenle. A los otros no los dejó pasar aunque hicieron milagros, pero a estos sí, pásenle. Y a uno de los que está entrando se le ocurre decir, ¿y por qué no dejas pasar? Y el Señor le responde, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed
y me dieron de beber. Estuve en la cárcel, me visitaron, desnudo y me cubrieron. Ellos no hicieron milagros, solo que su comportamiento ante el contexto social y de hermandad era el mismo comportamiento que Jesús mantuvo en esta tierra cuando miraba una necesidad. No sé si me estoy explicando. No es malo que cualquiera de nosotros quiera poder de Dios. Escúcheme bien. El problema es que hay gente que no tiene la capacidad o no está capacitado para tener ese poder. Sé que suena difícil este comentario. Antes de pedirle poder y experiencias al Señor, pidámosle el carácter y la sabiduría para poder sostener el poder que Él nos da. Porque si tú le pides poder al Señor, ese poder que Él te da, te puede destruir. Porque muchas personas, hombres y mujeres, cuando una vez que tienen poder, no saben cómo administrarlo. Y lo convierten en un poder para exaltarse, para dominar, para hacer cosas indebidas, porque hay poder y los dones son irrevocables. Sé que suena difícil este dato que voy a dar, pero había un predicador en la parte de Baja California, creo que en una ocasión se los dije, que cuando predicaba él se tapaba con el pañuelo y se limpiaba con el pañuelo, le hacía así, y traía cocaína el pañuelo, y había milagros, porque Dios respalda su palabra. Vamos al último versículo de Marcos, para los que quedaron con confusión. El último versículo de Marcos, vaya conmigo al Evangelio de Marcos. ¿Lo tienen? Marcos 16:20. ¿Lo tiene? Ponga atención, lea bien, por el amor de Dios. Marcos 16:20. Y ellos, está hablando de los discípulos, saliendo, predicaron ¿en dónde? En todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Pregunto, ¿a quiénes seguían las señales? Por acá, ¿a quiénes seguían las señales? Y ellos, habla de ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor a ellos y confirmando la palabra con las señales que los o la seguían. Entonces las señales no siguen a los, las señales siguen a la. Y si tú predicas la palabra, y esto no sé si les llegó a tocar, no sé si les llegó a estar en una borrachera, perdón, porque tienen cara como que algunos se anduvieron. Escuche bien lo que les voy a decir, y que un compañero borracho o tomando te invitara a la iglesia o te hablara de Dios. O una persona que no asiste, una persona que no está comprometida con Dios, dentro de su estado malo, conoce la palabra y te predica dentro o en medio del pecado. Suena raro, pero hay personas que terminan siendo influenciadas en un círculo negativo porque personas en ese círculo les llegaron a sembrar ciertas semillas de esperanza. Aunque ellos estaban mal, dijeron lo correcto, y el Señor siempre va a confirmar su palabra, porque las señales siguen a la palabra. E Isaías dice: así será mi palabra, habla Dios, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios siempre va a respaldar la palabra, pero lo más importante sería que respalde a la palabra y a la mujer o al hombre que predica la palabra. Porque para que la palabra de un profeta, de un creyente, de una persona pese, tiene que pesar la persona primero. Tenemos gran poder en la palabra, equipada con autoridad, pero muchas veces los portadores de la palabra
están débiles en su ética, en su moral y en su comportamiento. Que una de las metas de este 2019, si Dios nos permite la vida, sea parecernos más a Jesús. Más en la persona de Jesús que en las acciones de Jesús. En la persona de Jesús. Que Jesús sea nuestra máxima inspiración. Fíjense cómo Jesús se dirigía a la humanidad cuando Él estaba. Fíjense cómo Él, no es que lo digo yo, lo dice Él, yo lo expongo. Él dijo, mi Padre, pero después dijo, vuestro Padre. Ahora imagínate que tú estás frente a Jesús, el Mesías, Dios convertido en hombre, el humanizado, que en teología se le conoce como un teántropo, 100% Dios, 100% humano. Escucha bien, estás tú escuchando a Jesús y el Mesías, que tiene el cuerpo de un carpintero, te dice, mi Padre, vuestro Padre. Entonces está diciendo que su papá es tu papá. Y si su papá es tu papá, entonces Él está bajando a un nivel nunca antes visto. Dios está bajando en la persona de Jesús a llamarse nuestro hermano. Escuche bien. De tal manera que Él como hermano, siendo Dios, se baja a tomar forma de siervo. Por eso es de la altura el Señor viene y baja hasta tomar forma de siervo. Y ahí empieza a demostrarnos y a modelarnos la vida. Y nos pone a Dios desde una perspectiva tan cercana. Porque Jesús, siendo hombre, está diciendo que la intención de Dios es acercarse a la humanidad, no alejarse de ella. Acercarse lo más posible para que lo veas a Él como alguien digno de ser imitado. ¿Cuál es nuestro problema? Que enfatizamos mucho al Jesucristo glorificado y nos olvidamos del Jesús humanizado. Y al tenerlo tan alto de nosotros y al mirarlo con llamas de fuego y con ese aspecto sobrenatural, nos perdemos de vista que Él vino a darnos un modelaje de cómo vivir la vida, cómo enfrentar las pérdidas. ¿Qué tan humanizado no estuvo nuestro Señor Jesús? Que a 3 de sus más grandes amigos y discípulos se acercó con ellos en el Getsemaní y se alejó de los otros 9, y a ellos 3 les dijo, literalmente, estoy muy angustiado, les dijo, al punto de morirme. Pero es Dios, hombre, es Dios hombre, y en su humanidad tuvo angustia. Pero en su angustia supo cómo controlar sus emociones, porque se lo dijo a 3 y no a todo el mundo. Ahí me está dando una lección el Señor Jesús de cómo ser, no de cómo hacer, cómo controlar tus emociones, cómo hablar con las personas correctas. Escucha bien, a ellos 3 casi les lloró enfrente y les dijo, mi alma está muy angustiada, les dijo. Y después los dejó a ellos 3. Dice que se apartó de ellos a la distancia como de una piedra, y Jesús solo, sin ellos 3 ni los otros 9, habla solo con el Padre y le dice al Padre, siendo Dios en forma de hombre, si puedes pasar esta copa, si es posible que no tenga que atravesar este vía crucis. Pero ahí no resume o ahí no termina la oración. ¿Cómo termina? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y empezó a sudar gotas y a convulsionar de la presión. Escúcheme bien lo que voy a decirles.
Mucha atención. Estoy hablando que eso pasó en cuestión de minutos. Les dijo: estoy angustiado. Pasaron unos minutos, habló con el Padre, sudó gotas de sangre y dice que vino un ángel y se apareció para fortalecerle. En ese momento Jesús se fortaleció. Cuestión de minutos, y de repente dice Jesús a sus 3 y se va con los 9: vámonos, porque el que me va a entregar ya viene, le dijo. Y cuando viene frente a los soldados, frente a Judas, que viene a entregarlo con un beso, ¿y quién es él? ¿Dónde está el maestro? Y Jesús con calma dice: yo soy el que habla contigo. ¿Puedes notar la autoridad de ese que dice yo soy? Hace 3 minutos estaba sudando gotas de sangre. Jesús me está enseñando cómo manifestar mis emociones y controlar mis pensamientos y controlar mi carácter. Con ustedes 3 puedo llorar, pero 3 minutos después, ustedes solo conocen esa área de mi vida, pero ustedes, yo soy el Señor, y ¡pum!, se cayeron todos. Es mejor observar al Jesús, a nuestro Señor Jesús, en sus comportamientos de la Biblia. A la gente le gustan las Biblias porque traen letritas en rojo. Las letritas en negro te enseñan a veces mucho más que las de rojo. No sé si me explico, iglesia. Ser Jesús representa tener una vida, aunque fue famoso, una vida anónima. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Aquí viene la pregunta. Ustedes tienen la respuesta, pero yo tengo la pregunta. ¿Cuál es el mensaje? Si el Rey del universo va a nacer y en vez de buscar el mejor hospital, la mejor camilla, la mejor sala, el Rey del universo que todo tiene y es dueño de todo, va a nacer a la intemperie, como ya se los he dicho, sin partera y sin lugar donde poder nacer. No es todo. Lejos de la capital del judaísmo, en una aldea tan insignificante que alguien dijo: de Nazaret o de Belén, donde nació, podrá salir algo bueno. Síganme en la historia. Que unos extranjeros, conocidos como los Reyes Magos, que eran astrónomos, no astrólogos, ¿quién les dijo Dios? Siguieron una estrella y vienen a ver al rey que ha nacido. Gente extraña. Y los padres de Jesús terrenalmente, gente sencilla, sin relieve social y en el anonimato total también. Y unos pastores sencillos, en una noche se les aparece un ángel, y en vez de que el ángel se le aparezca al sumo sacerdote y a los doctores de la ley, se le aparece a unos pastores sencillos que vengan a contemplar al niño que ha nacido. ¿Cuál es el mensaje? ¿Saben cuál es el mensaje? Muchos dicen: porque Dios quiso demostrar su pobreza. De ninguna manera, señores. El mensaje es muy claro. Dios solo va a estar cerca de las personas sencillas. Todo el que tenga humildad y sencillez para reconocer a Dios, lo podrá sentir y lo podrá tener. Porque la Biblia es clara y explícita cuando dice: Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios y a los altivos los mira de lejos. Usted puede contemplar los evangelios. Nació anónimo Jesús. Es verdad que tuvo fama, pero ¿por qué no lo acompañas en su muerte y te la imaginas un poco? Toda una nación lo rechaza. Las multitudes que aparecieron donde él caminaba fueron las mismas que dijeron: crucifícale. Y cuando él resucitó, solo poquitos se enteraron. Y cuando él se fue en una nube de regreso al cielo, solo eran sus 11 discípulos. Nació anónimo, se fue anónimo. El hombre más grande de todos los tiempos siguió demostrando una cosa:
que su llegada es para los sencillos y que las promesas de su espíritu, de su gracia y de su salvación también es para los sencillos, para los que tengan fe en el fondo de su corazón. Él no vino para que tú lo hagas famoso. Él vino para que tú le abras tu corazón y Él pueda entrar en ti y que puedas vivir en esta tierra. Qué tremendo es esto. Con los mismos instrumentos y elementos que Él tuvo para vivir. Porque Él dijo: mi paz les dejo. Aleluya. No nos dejó otra paz, les dejó la misma paz que Él tuvo. Y Él también dijo: me voy a ir y no los dejaré huérfanos, les enviaré el otro consolador. Lo que estoy diciendo, que espero despertar tu fe, es que Él declaró que el mismo Espíritu que se apareció cuando Él fue bautizado en el Jordán y que lo impulsó al desierto y que lo llevó a todas partes en su ministerio, Él está diciendo: el mismo Espíritu que estuvo en mí, en este cuerpo humano, lo estoy dejando y lo estoy soltando para que esté en ti, el mismo, no otro. Mi paz, la misma, es para ti. Las cosas que yo hago, tú las podrás hacer y aún mayores. Entonces el Dios grande se hizo pequeño para tornar grandes a los pequeños. Y Él vino a decir: no te preocupes, todo lo que yo tengo, antes de irme, te lo dejo. Lo comparto contigo. Esas riquezas son espirituales. Usted podrá tener dinero y seguirá siendo pobre, porque hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Nadie puede llenar ese vacío del hueco del alma y del corazón, solamente Dios. Pero Jesús solamente está para los arrepentidos. Y hay gente que dice: ¿yo? ¿Arrepentirme? ¿De qué? Hombre, yo no necesito nada. Esos hermanitos de las iglesias o de esos religiosos, pobrecita esa gente que se la pasa ahí encerrada, yo no lo necesito. Pero los frutos de su vida dicen todo lo contrario: problemas, deudas, endeudamiento, amantes, infidelidades, tristeza, drogas, pobreza mental. Solo la riqueza verdadera se encuentra con Jesús. Pero solo el que tiene la humildad para reconocerlo a Él y arrepentirse encuentra la verdadera riqueza. Porque ¿sabes cuál es el primer paso para tener a Jesús? La humillación, reflejada en el arrepentimiento. O sea que lo que primero que Jesús hace es quebrar tu orgullo. Gracias. No, yo no paso al altar. Yo no, que nadie sepa que yo. Pues no va a venir Jesús. Lo vas a escuchar. Pero si quieres tener a Jesús, te va a quebrar el orgullo. No quieres quebrar el orgullo, sigue viviendo con tu orgullo. Solo los que tienen humildad, sencillez en medio de su prueba y tribulación, pueden encontrar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios no está con las grandes sabidurías, sino con las personas más sencillas y humildes, como aquel hombre que estuvo ciego y le dijeron los sabios y teólogos: el que te sanó es un pecador. Esa era su teología. Se graduaron del seminario y llegaron a la conclusión que no lo había sanado alguien correcto, estaba endemoniado. Es un pecador el que te sanó. Y la sencillez de aquel ciego, miren, lo enfadaron. Si es pecador, yo no sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Si la gente no va a aportar en tu vida para acercarte a Dios, al menos no permitas que aporten para alejarte de Él. Si ya decidiste por Jesús y ellos no aportaron para que vinieras, no permitas que aporten para que te alejen. Y tú vas con los hermanos y siempre el tema enfermo de la gente, y les vas a entregar el dinero y los diezmos y vas a pasarte horas. Tu respuesta tiene que ser muy sabia.
Para ti puede ser malo. Lo único que yo sé es que mi matrimonio estaba destruido, ahora estaba restaurado. Es que yo estaba perdido, ahora me siento encontrado. Es que antes de llegar a esa iglesia, a ese lugar, a esa comunidad, me sentía triste y abandonado. A partir de que llegué ahí, mi gozo, mi alegría es parte continua de mi caminar. No sé lo que tú puedas pensar, solo sé que era ciego. Ahora veo, me encontré con Jesús. Encuéntrate con Jesús, pero no anheles su poder. Puedes anhelarlo. Anhela su persona, ser como Él fue.